sistema enormemente complejo, muy diverso, muy variado, con una posibilidad de enfoques muy grande. Yo no sé si están viendo. Enormemente complejo. Mira, ahora sí. Bueno, no, tampoco no se van a perder nada especial los que están fuera de momento. Pues decía eso, ¿no? Que va desde la ingeniería. Si quizá alguno de los que me escuchan hizo la especial de ferrocarriles, ¿qué voy a decir yo? Geografía, arte, patrimonio, historia, economía. Son infinidad de ámbitos los que se refieren al ferrocarril, o los que estudian el ferrocarril, los que tienen como objeto de análisis el ferrocarril. Es una realidad muy compleja, preciosa, apasionante, como decías. Y sí, que yo llevo muchos años en ello y contarles la historia pues también sería interesante quizá, pero bueno, para otro momento, porque si no, la diapositiva, a pesar del optimismo de Javier, que decía, bueno, son 45, yo creo que da tiempo a 2 minutos por diapositiva, 90 minutos, 2 minutos es imposible, entonces vamos a pasar diapositivas rápidamente porque si no, no terminaremos nunca. Y yo también estoy dispuesta a suspender la exposición donde les plazca y interrumpirla en cualquier momento. Son 175 años que además celebraremos enseguida, porque la fecha exacta, porque es a 28 de octubre, si no recuerdo yo mal ahora, cuando por fin en la península, no en el conjunto de España, Cuba, como saben, pues inauguró antes sus ferrocarriles. En 1848, en octubre del 48, se inicia la andadura, nunca mejor dicho, del ferrocarril en España. Entonces, 175 años con tantas facetas que abarcar es un reto imposible, el de 60 a 90 minutos, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. La verdad es que me siento muy honrado de estar aquí, por eso no dudé, no es que fuese, también me da igual que estemos muchos o pocos, me encanta hablar del ferrocarril. Y por eso agradezco muchísimo la invitación, que sí que es verdad que me sorprendió. Eso sí que es verdad. Que no me esperaba que el eco de esa actividad tuviera tanto eco en montar esa actividad y hubiera un respaldo así. Bueno, yo me planteo, por darle algún hilo, porque habría muchos, como se ve, el que tratemos de establecer el paralelismo, la correlación que pueda existir entre las circunstancias, digamos, externas al ferrocarril con el sector. Es el mundo del derecho, como decíamos también, es la regulación, son muchísimos temas. Entonces, por darle algún hilo que nos centre un poquito los temas, aunque van a salir cosas diversas, utilizar este. Es decir, cómo le está afectando al ferrocarril y a su vez cómo está afectando el ferrocarril a otras realidades a lo largo de estos 175 años. ¿Qué le ocurre al ferrocarril cuando ingresamos en la Unión Europea o en las comunidades? ¿O qué le ocurre al ferrocarril cuando la circunstancia es tal crisis o esta dictadura o esta autarquía o lo que sea? Y esto es el índice que pensaba desarrollar. El sistema de transporte ferroviario, vale, no sé por qué he conseguido salir al final. He ido al final del todo. Esa es la última diapositiva que no la voy a usar. Porque nos iríamos mucho. Estamos para pasar. ¿Puedo pasar esto, no? Sí. Pues necesito pasar. Bueno, pues decíamos que vamos a seguir la trayectoria de las empresas que han explotado el negocio ferroviario, básicamente la Compañía del Norte y Madrid, Zaragoza y Alicante y Renfe. Y luego, claro, estos sistemas de transporte o esta modernización de los sistemas de transporte se produjo en un contexto, ¿no? En un contexto que es el contexto de la industrialización, es el vehículo de la industrialización. Entonces, la coexistencia de un sistema de transporte tradicional, que es la carretería, con el transporte industrial, que es el ferrocarril. Le afecta el entorno, le afecta las circunstancias, vamos a ir viendo de qué manera. Nos fijaremos en esas cuestiones que tienen ahí y poco a poco pues iremos avanzando. Bueno, como decíamos, el 28 de octubre se inaugura la primera línea. Entre 1848 o sea, más o menos
unos 18 años más tarde de que se inaugurase el primer ferrocarril público, la línea Liverpool entre Liverpool y Manchester. En ese momento en el que España cuenta con, pues eso, unos 50 kilómetros de ferrocarril más o menos, Inglaterra cuenta ya con 10.000 kilómetros, los alemanes, los distintos territorios que configurarán después el Estado alemán, unos 6.000 kilómetros, e Italia, que sería una economía similar a la nuestra, vienen a ser aproximadamente unas 22 veces nuestra red, entre unos 1.000-1.500 kilómetros de red ferroviaria. Y estas distancias o estas diferencias entre extensión de la red se van a acrecentar todavía más durante la década siguiente, durante la década de los años 50. Y solo a partir de ese momento es cuando España empieza a construir ciertamente su ferrocarril. En eso interviene directamente la disponibilidad de una ley, que es la Ley General de Ferrocarriles de 1855. Entonces tenemos una primera etapa que sería entre 1848 y 1856 aproximadamente, como tenemos ahí en la diapositiva, en que la política de obras públicas de los moderados, de los gobiernos moderados, pues fue un fiasco en lo que se refiere a la construcción ferroviaria. Los siguientes, los gobiernos progresistas del bienio de 1855, pues 1854-56, pues es cuando tenemos la aprobación de la ley y vamos a encontrarnos con que la ley desarrolla o desata una fiebre de construcción ferroviaria. Sería una cuestión a estudiar si con sentido o con poco sentido, pero tampoco podemos centrarnos en todas esas ventanas que se nos van a ir abriendo a lo largo del camino. Si luego en el coloquio alguna de ellas se quiere utilizar, pues la utilizamos. Más o menos se van a atender en esos años pues entre 1848 y 56 unos 458 kilómetros, pero después entre el 57 y el 66 pasaremos a contar con 5.044 kilómetros en solo 10 años. Será la ley, como decimos, del ferrocarril, la ley general, la que explique todo esto. Además de explicar que los capitales se sientan atraídos por la inversión ferroviaria, la ley también va a hacer que vengan dos empresas, especialmente de capital francés o mayoritariamente francés, que son las compañías de los ferrocarriles del norte, fundada por los hermanos Pereire, sintéticamente, y la compañía de Madrid, Zaragoza, Alicante, fundada por los hermanos Rothschild. Claro, ¿por qué en Valladolid, paréntesis, celebramos el 20 de febrero de 1856 con una calle? Pues porque después de muchos años intentando que el ferrocarril pasara por Valladolid, la puja en la subasta de la concesión de esa línea la ganaron los hermanos Pereire. La ciudad entendió claramente que ya por fin había llegado el momento del ferrocarril en Valladolid. Entonces esto es importante. La ley ha hecho que sea atractivo invertir en ferrocarril. Hay supresión de derechos arancelarios, hay subvenciones, hay concesiones de largo plazo, en fin. También sería largo buscar todas las explicaciones que tenemos ahí al respecto. Bueno, algunas cosas de la ley del 55, además de las que he podido desarrollar someramente. Como ven en la pantalla, por una parte, el Estado asume el derecho a establecer unas tarifas máximas. Esta es una de las cuestiones con las que el Estado, que quiere regular un sector que es difícil de regular, va a tratar de controlar a los capitales privados. Si yo fijo un tope a las tarifas máximas, el comportamiento de las empresas estará limitado porque no van a poder percibir lo que les dé la gana. El problema es que se va a hacer una traslado de tarifas que es igual que pasar los francos a reales, y entonces pues no se adecuaron los precios ni a las necesidades de las empresas ni a las propias necesidades del Estado. Supone para las compañías perder el control sobre los ingresos. Esto es muy importante para cualquier empresa privada. No controlamos lo que ingresamos y sobre todo cuando haya dificultades. Bueno, esto va a suponer, como veremos más adelante, cuando lleguen las crisis, muchas dificultades para las empresas más pequeñas, aquellas que explotan menos kilómetros de ferrocarril, aquellas que no tienen el respaldo de grandes entidades crediticias con capitales con conexiones internacionales,
y esto va a favorecer un proceso de concentración empresarial. También lo vamos a ir viendo poco a poco. Se ha hablado de que las compañías capturaron al Estado y yo ahí también tengo mis dudas, no nos podemos detener en ello. Se dice eso, ¿no? Que los concesionarios habrían capturado al Estado y estarían continuamente ejerciendo, entre comillas, chantaje al Estado para conseguir aumentos de tarifas. El hecho es que los aumentos de tarifas no los consiguieron nunca o muy pocas veces, como veremos. Entonces, por eso me pregunto, ¿es realmente una captura de intereses la que hicieron los concesionarios? Tengo mis dudas. Para mí, más bien, la captura la realizó el Estado a las empresas. Pero bueno, también sería una cuestión muy discutible. Y por otra parte, siendo este un buen mecanismo de control a las empresas, a su vez el Estado carece de una estructura suficiente para poder llevar a cabo el control sobre las empresas. Por una parte, la hacienda pública está arruinada. Sistemáticamente en el siglo XIX las quiebras son eso, una especie como de nota característica de la hacienda española, del sector público español, y por lo tanto es muy difícil para España poder negociar en las bolsas de valores de París o de Londres. Es muy difícil. El prestigio español está hundido. Digamos que los indicadores de riesgo país, como diríamos hoy, eran elevadísimos para España. Por eso, que Norte y MZA tengan esos capitales internacionales les da una posibilidad de subsistir. Por otra parte, otra nota característica del siglo XIX español es la ausencia de estabilidad institucional. Tenemos de todo, guerras civiles, asonadas, golpes de Estado, república, gobiernos más aquí, gobiernos más allá, cambios de ministros, de primeros ministros, de todo. Tenemos de todo en un periodo de tiempo muy corto. Ese no es el entorno más adecuado para el crecimiento económico y, por lo tanto, y no se pierda de vista, para el crecimiento de las empresas. El sector ferroviario no se puede desarrollar si la economía nacional no está desarrollada. Yo creo que esto ya estamos más o menos todos de acuerdo. El efecto de arrastre que se espera de los ferrocarriles no se va a producir sobre una economía que no se ha desarrollado, que no se ha diversificado, que no se ha industrializado todavía. Es incapaz de hacerlo. Y el sector ferroviario español, cuando llega a España, está abasteciendo sobre todo, está prestando servicio a una economía que básicamente es primaria y la rentabilidad de esos transportes va a ser bastante baja. Entonces, si a eso le añadimos la ausencia de estabilidad institucional, tenemos problemas que se van a manifestar prontísimo en la explotación y que lastran ya el futuro del ferrocarril, claro. A veces no se entiende cómo es posible tanto déficit, pues esto viene de antiguo. Y luego está también claro que el Estado carece de una estructura administrativa suficiente. No tenemos un cuerpo de inspectores, no tenemos un Ministerio de Fomento suficientemente desarrollado para prestar atención a todas y cada una de las necesidades que el Estado tiene en esta materia, en materia de carreteras, de puentes, de ferrocarriles, de puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto también será un problema. Bien, que a nivel gráfico, efecto gráfico, lo que podemos ver en la diapositiva pues es eso, ¿no? Qué líneas se abrieron desde 1848 hasta la Ley General, hasta 1855. Es lo que está en rojo, está el Barcelona-Mataró y, claro, todas esas zonas de cercanías en Cataluña. Y después Madrid-Aranjuez con la extensión hacia Albacete y el inicio del Valencia a Madrid por la vía por el otro lado, por el otro extremo. Y a la derecha, o a la izquierda, no, a la derecha también suya, ¿no? Sí. También tenemos lo que ha pasado entre 1855 y 1860. En rojo está lo que se ha construido en esos 5 años desde que se ha promulgado la ley. Vamos viendo ya grandes vacíos, vamos viendo grandes descontinuidades y vamos viendo también, por eso digo también especialistas del territorio del ferrocarril, hay muchísimo que decir, muchísimos enfoques posibles y es inacabable. Y 175 años más. Pero nos está faltando todavía algo que es fundamental y es que para que podamos hablar de red, lo que necesitamos es una red y no tenemos una red. Tenemos una serie de construcciones aisladas. Vendrían a ser como pequeños ferrocarriles a estilo el de Navidad de la Plaza Mayor, ¿no? No tienen mucho sentido, no están integrando nada, no están favoreciendo integraciones de mercado. De momento, puertos no hay ninguno
que esté conectado con Madrid a la altura de 1860. Y vamos viendo grandes vacíos en el oeste, grandes vacíos en Asturias, en Galicia, en el sureste peninsular, grandes vacíos. Aragón, por supuesto, Castilla la Nueva, en fin. Y esto pues va a costar. Bien, 1860-65, antes de la crisis, tendríamos en este otro mapa, de nuevo insisto, en rojo lo nuevo y en azul lo antiguo, lo ya tendido. Todavía no hay un corredor mediterráneo, todavía faltan muchas cosas como vemos, no está unida Andalucía, no está unida Madrid con Cantabria, sí que estamos unidos ya con Francia, porque la línea del norte, que sería, bueno, para nosotros más conocida, la que une Madrid por la vía de Ávila, Valladolid, Medina del Campo, Valladolid, Burgos, etcétera, hasta Francia sí que llega ya a Bilbao. Está también el Valle del Ebro comunicado y, desde luego, Madrid y Barcelona por la vía del norte, por la vía de Lérida, ¿no? Bien, entre el 65 y el 70, y de esto tenemos que hablar a continuación, pues nos encontramos con ya las primeras manifestaciones de la crisis, ¿no? Se ve claramente que las construcciones han sido muy pocos kilómetros, aunque alguna de ellas sea fundamental porque ya se ha unido Andalucía con Madrid. Entonces es un tráfico importantísimo, al igual que la línea del Mediterráneo, porque ya Valencia y Barcelona están unidas con el sistema ferroviario. Muy bien. Ventajas son muchas, lo sabemos muy bien. En esta tabla, bastante conocida también para los historiadores, vemos cómo el transporte desde Madrid en la línea del norte y también en otras líneas hacia Alicante, Zaragoza, Barcelona, Andalucía. Hacemos una comparación en duración en horas y en precio en pesetas, el ahorro que ha supuesto el cambio entre la diligencia, el transporte por carretera, y el ferrocarril. Entonces el ahorro es muy sustancial en todos los términos. Es de alguna forma implanteable el pensar que, bueno, no sé, son discusiones de los historiadores, hasta qué punto una construcción más acompasada del sector ferroviario, del sistema ferroviario, hubiera permitido evitar la crisis del 66, la construcción se hizo muy rápida. Bien, yo creo que no se hizo muy rápido, que era absolutamente imprescindible. Las cifras son bastante elocuentes en términos de ahorro y evidentemente, claro, cuanto más tiempo hubiera pasado, el ahorro sería mayor, pero tampoco tiene mucho sentido extenderlo eso en el tiempo. Otra consecuencia de la crisis es que se puede ver aquí también, es que el proceso de concesiones había sido bastante extenso, por decirlo de alguna manera. Es decir, no solo participaron en las construcciones las dos grandes empresas ferroviarias, Norte y MZA, sino que va a haber muchas pequeñas concesiones. Este quizás sí que sea un fallo, el que se concedieran esas pequeñas concesiones, quizá, o se otorgaran esas pequeñas concesiones, quizá tratando de primar la competencia. El hecho fue que la crisis, una crisis que tiene mucho que ver con la propia crisis del sector agrario, con la crisis internacional, la primera gran crisis de pánico bursátil internacional que pone ya en tela de juicio la rentabilidad de las inversiones ferroviarias, y más en países como en España, donde el grueso de las mercancías son mercancías agrarias y, por lo tanto, bueno, por una parte supeditadas a coyunturas y, por otra parte, pues, capaces de aportar unos niveles de renta o de tráfico pues, insuficientes para dar rentabilidad a las inversiones que se habían realizado en ferrocarril y que eran muy numerosas. El resultado, pues lo vemos aquí. Si en un primer momento, antes de la crisis, Norte y MZA explotan ya un porcentaje muy alto de las líneas ferroviarias en España, aproximadamente el 40%, después de la crisis, después de todos los efectos de la crisis, a la altura de 1885 y hasta 1935, antes de la Guerra Civil, en definitiva, la concentración es enorme. Estamos hablando de casi la formación de un oligopolio, teniendo en cuenta además que Andaluces es una compañía regional que no llega a Madrid, pues todavía el impacto de competencia sobre estas dos grandes compañías
es bastante menor. Bueno, este gráfico que tenemos a continuación casi ni se lo muestro, no hace falta ni que hagan el esfuerzo, pero es una ilustración bastante bonita, ¿no? Solo de ver, solo de visualizar. Cada una de esas pequeñas celditas vendría a ser una concesión ferroviaria. Este es un gráfico que procede de un libro publicado en 1941 por Javier Marquina, que es un ingeniero también, que fue primer presidente de Renfe, si no me falla a mí ahora la memoria. Entonces hizo una historia de Norte porque él es un ingeniero que viene de Norte y continúa en Renfe. Entonces, para las empresas era muy importante tener claro cuál es su patrimonio, cuáles son sus activos. Entonces, tienen muy claramente establecidas cuáles son todas las concesiones que tienen en su propiedad y en qué fecha les han llegado. Y vendría a ser como un sistema de afluentes, ¿no? Todas las concesiones, cada casilla es una concesión, una línea distinta, que poco a poco van llegando a la Compañía del Norte hasta tener eso, el cuadro que veíamos antes, pues los 3.600 kilómetros aproximadamente que explotó al final hasta la nacionalización. Bueno, bien, por irnos metiendo en otras cuestiones que quizás sea dar un poco saltos de mata, bueno, pues vamos a ver algunos resultados de la explotación y nos centramos tan solo en las dos principales empresas, en Norte y MZA. De nuevo, aunque podríamos ir viendo más o menos todo, quería fijarme ahora en otra nueva coyuntura de crisis por la que van a atravesar las compañías ferroviarias. Yo tengo por ahí un puntero, pero bueno, vamos a ver, para poderles ir dando un poco de explicación a esto. Esto tiene puntero, ¿no? Bueno, sí, yo con el ratón. Con el ratón puede ser. Sí. Vale, sí, con el ratón. O sea, hemos visto la crisis de los años 60, que no quedaría muy bien reflejada, o no se vería suficientemente, y vamos viendo el proceso de crecimiento de tráficos. Vaya, o sea, la leyenda se ve un poco interrumpida por esa otra. Vale, esto. Bueno, en la línea rosa, por decirlo así, es el transporte de pasajeros que hace Norte, expresado en millones. La línea del azul turquesa es el transporte de pasajeros de MZA, también en millones, son las que mueven más volumen de tráfico, porque son personas, claro. Los triángulos azules son el transporte de mercancías de Norte y la línea violeta son las mercancías de MZA. La crisis finisecular. La crisis finisecular vendría a ser 1899 en adelante, hasta 1904, 5, 6, depende un poco de a qué le prestemos atención. El crecimiento de los tráficos que observamos en este periodo es muy leve. Es verdad que tendríamos que hacerlo con datos para no... las imágenes siempre distorsionan mucho la realidad, pero bueno, para una charla un poco así nos puede venir bien. Y el crecimiento obedece únicamente al que no es tanto un aumento de sí, es un aumento de las mercancías, evidentemente, pero es un aumento de las mercancías derivado de las líneas que han absorbido las empresas. Es decir, como han ampliado el número de kilómetros, amplían el número de mercancías que transportan. La crisis es una atonía bastante grande en la explotación, que se traduce evidentemente también en los resultados que se obtuvieron. Entre 1898 y 1905, Norte solo multiplica por 1,1 las mercancías que desplazó y MZA por 1,3. Casi exactamente lo mismo que el aumento que experimentó el número de kilómetros de red en explotación. Por lo tanto, pues eso, ¿no? Se ve perfectamente ese ritmo. Puede llamar la atención en la gráfica el aumento tan espectacular, que daría para hablar bastante, del tráfico de viajeros en las dos empresas, pero especialmente en MZA. Y esto me parece que es un indicador muy bueno que podríamos utilizar para otras cuestiones, para estudiar otros temas, que es la gran transformación del hecho urbano que está teniendo lugar ya en este momento en España. No perdamos de vista que no hemos podido ver con detalle en el mapa,
que la red de MZ es la que cubre o la que engloba a grandes ciudades españolas en ese momento: Madrid, Sevilla, Alicante, Zaragoza, Barcelona. Las líneas ferroviarias son de MZ. Ese espectacular crecimiento del tráfico de viajeros, de alguna manera, sería el reflejo de la importancia que va adquiriendo ya el fenómeno urbano. Otro modo de aproximarnos a cómo estaban las cosas desde el punto de vista económico en las compañías es conocer en qué años las grandes empresas, estas dos, porque las otras pues prácticamente nunca repartieron dividendos, no fueron capaces de ofrecer dividendos a sus accionistas. MZA no pudo empezar a ofrecer dividendos hasta 1859. Tampoco los ofreció entre 1864 y 1872. Tampoco en 1875 ni entre 1893 y 1898. Entre 1899 y 1905 los rendimientos que dio a sus accionistas fueron muy modestos, en torno a las 5 y 9 pesetas por acción, cuando ellos consideraban normales 24. Ellos esperaban poder dar a sus accionistas por cada acción 24 pesetas, estaban dando tan solo eso. Esas cifras solo las van a alcanzar en 1912 y 1913, y después en la dictadura de Primo de Rivera, como veremos. Pero conviene tener en cuenta que MZA a su vez es la empresa más rentable, o sea que Norte, a estos años en los que MZA no dio, además tampoco pudo dar entre 1900 y 1906 dividendos. Es decir, que la rentabilidad fue muy escasa, desde luego no la esperada ni por los inversores que estaban detrás, ni por el Estado, ni por las empresas. Nadie pensaba que los rendimientos iban a ser tan modestos. Se pensaba que el ferrocarril era la panacea de las oportunidades. Bueno, por lo tanto, lo que podemos decir de todo este primer momento del ferrocarril es que, o de este cambio de siglo, que los beneficios de la concentración empresarial se vieron limitados por los efectos de la crisis y las empresas no fueron capaces de financiar la deuda contraída, por eso no pueden repartir dividendos, tienen que asumir una carga de obligaciones muy costosa, es el lastre que ya vamos a padecer o que las empresas van a padecer hasta el final de su historia, y por supuesto tampoco se puede renovar el material. Con lo cual estamos viendo que el Estado, que ha querido quedar al margen o que se ha visto necesitado de quedar al margen porque no tiene capacidad para organizar el sector, confía en las empresas privadas para que lo hagan, y estas están atravesando por muchísimas dificultades. Al final del periodo tendríamos estas tres compañías, cambio de siglo, implantadas de esta forma que tenemos en este mapa. La parte inferior que decíamos antes es esta red regional, que es la de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces de España, la primera en ser nacionalizada en 1929. Bueno, 1928, perdón, la Madrid-Cáceres-Portugal, que después tendrá obligación, que no aparece aquí reflejada, que se verá obligada a absorber, a fusionarse con la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces ya en la guerra. La Compañía del Norte, el trazo continuo, con su línea original, que es la que conocemos aquí muy bien en estas tierras, y todos los procesos de fusiones y absorciones que le dieron la red que vemos aquí. Y en línea discontinua, la Compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante, que es la que en su línea original es la que iba a unir Madrid con el Mediterráneo, y que se hace con la concesión de Andalucía, Huelva, Sevilla, Córdoba, hasta Madrid, y por lo tanto podríamos unir Huelva con Francia por ferrocarril de Madrid-Zaragoza-Alicante a través de la fusión que también harán más adelante de esta compañía de Barcelona hacia Portbou. Bueno, de la que además pues MZA ganará un director general impresionante, una persona magnífica y un gran gestor de empresas que fue Eduardo Maristany. Ya también lo conozcan. Bueno, vamos entonces con la siguiente gran etapa, que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, la Primera Guerra Mundial es un conflicto tremendo que podemos pensar no afectó a España, fuimos un país neutral, entonces no tendría mucho sentido que dijéramos que el ferrocarril
se vio afectado por la Primera Guerra Mundial. Pues nada más lejos de la realidad, porque le afectó la Primera Guerra mucho, a pesar de ser un país neutral. Como cualquier conflicto internacional, ya en el siglo XX afecta a cualquiera. ¿De qué maneras podemos sintetizar esto? Bueno, por supuesto la inflación, por supuesto el aumento de todos los costes de consumos básicos para las empresas ferroviarias, pensemos en el carbón, por ejemplo, pero luego también le afectó mucho al ferrocarril por las dificultades para abastecerse de sus proveedores que eran habituales, por ejemplo también de carbón. El carbón que siempre se quejaron, que el carbón español era un carbón que les generaba muchísimas averías en las locomotoras, por lo tanto el gasto de mantenimiento se incrementó. Las posibilidades de renovar el material no existieron porque era imposible abastecerse de maquinaria en los mercados internacionales, y luego a efectos internos se generaron muchísimas disfunciones porque los tráficos cambiaron extraordinariamente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, pero esto nos llevaría a lejísimos y casi me voy a limitar bueno, no leer, que es un poco feo, pero en fin, a glochar lo que está en la diapositiva. Hay que tener en cuenta que tener un barco era tener una mina de oro en la Primera Guerra Mundial, y todos los barcos que se destinaban al cabotaje pues prefirieron otro tipo de tráficos, aunque tuvieran más riesgo, para unir a los aliados o para hacer transporte con los países que estaban en guerra, porque los fletes se pusieron imposibles. De tal manera que ese tráfico de cabotaje, que en España era muy importante, lo tuvieron que pasar a realizar las empresas ferroviarias. Y esto les produjo muchísimos trastornos, muchísimos viajes en vacío, mucho cambio de tráficos habituales por tráficos que no estaban acostumbradas a realizar, distribución de material en otras zonas muy variadas y, como digo, un gran aumento de coste. Entonces, esto también supone dificultades para reemplazar las infraestructuras, para hacer las labores de mantenimiento necesarias y, en consecuencia, las compañías en la Primera Guerra Mundial lo van a pasar francamente mal. Por otra parte, los incentivos, decimos en el párrafo final, los incentivos de las empresas para llevar a cabo las labores de mantenimiento y de mejora de su explotación, con nuevas adquisiciones, etcétera, conforme nos vamos acercando, que todavía quedaban años, pero para ellos ya no tantos, conforme nos vamos acercando al periodo en el que van a finalizar sus concesiones, pues ya no tienen tan claro que les resulte rentable comprar nuevas locomotoras o cambiar el carril por un carril en mejor estado para poder ganar velocidad. Entonces se está empezando empieza a faltar inversión en el sector. Bueno, ¿cómo se sale de este embrollo? Pues en realidad no se salió de este embrollo. Ya las compañías no van a conseguir remontar el vuelo, como vamos a ver en los siguientes años, ¿no? Hasta la nacionalización. Digamos que todo se va juntando y por eso la necesidad de unir el sector con lo que está pasando fuera creo que es imprescindible. Se le va a juntar de todo. El Estado ya finalmente, pero ya ha acabado la guerra, el Estado tarda, como se ve ahí, ¿no? El Real Decreto de 26 de diciembre de 1918 es la primera vez que el Estado hace algo por las empresas ferroviarias. Claro, la guerra empezó en 1914 y ha terminado en noviembre de 1918. Se han pasado los 4 años en donde tienen fijadas las tarifas máximas, como decíamos al principio, no las pueden subir. Han estado continuamente solicitando, por eso lo de la captura de los intereses es difícil de percibir. Se han pasado 4 años reclamando que les autoricen a subir las tarifas, no lo han conseguido y por fin el 26 de diciembre se acepta un aumento de las tarifas. No como las empresas querían, porque las empresas querían un aumento superior al que se les concedió, sino más limitado. Entonces, efectivamente, el aumento de los ingresos como consecuencia del aumento de las tarifas se produjo, pero los costes de explotación habían aumentado mucho más, la financiación se había hecho por la vía de la deuda y además arrastramos mucha deuda del pasado y por lo tanto los costes financieros también se están haciendo cada vez. Ya se incorpora a la jornada de las 8 horas y se obliga a las compañías ferroviarias a que adopten
la jornada de las 8 horas, con lo que significa aumento de mano de obra y un nuevo aumento de costes por la vía de los costes laborales. También hay que ir asumiendo poco a poco algunas mejoras sociales, como es lógico en este periodo, después de la Revolución Rusa. Todo esto se está acelerando y, como decimos, insisto, la deuda es una losa pesadísima. El 3 de abril del 19 se introduce la jornada laboral de las 8 horas en los ferrocarriles, se va incorporando a otros sectores, a otras actividades, y ante las dificultades de las empresas, en 1920, como veremos también, pues los decretos de marzo de 1920, pues el Estado va a asumir con carácter provisional primero y después con carácter definitivo las subvenciones que por la vía de subvención no aceptan nuevas subidas de tarifas. El Estado asume por la vía de subvención el coste de la aplicación de la jornada de 8 horas, de la renovación del material ferroviario de forma directa. Bueno, ya son muy escasas. Hay el viejo sueño de unir el Santander Mediterráneo. En realidad, detrás de ese viejo sueño, aparte de algunos intereses locales que pueda haber, no hay ningún interés por parte de Norte, no hay ningún interés por parte de NZA en que esa línea se construya. Hay un interés británico, curiosamente, esto casi es de espías, esto lo he podido rastrear un poco a través de documentación que encontré en Francia, en París. Realmente quienes están interesados en construir un ferrocarril Santander Mediterráneo son los ingleses para tener una alternativa al Estrecho de Gibraltar. En caso de que les bloquearan el Estrecho de Gibraltar, tener capacidad para unirse con el Mediterráneo. Entonces ellos estuvieron bastante interesados. Entonces, como ven, las construcciones son muy poquitas ya. Podríamos decir que la red se ha cerrado con los grandes huecos que son de toda la zona del Valle del Ebro, una buena parte del Valle del Ebro, Galicia, ¿no? El oeste español, bueno, todas estas zonas más vacíos. Esto también nos daría para mucho, porque en su origen, en las discusiones Atlántico, ¿cómo hemos cambiado? Porque ahora parece que los intereses españoles siempre han estado en el Mediterráneo, cosa que no es así. Al menos antes de que se construyera Suez, desde luego el interés en el Mediterráneo era bastante escaso. Todo estaba pasando en el Atlántico, todo pasa en Francia, todo pasa en Inglaterra, todo pasa en América. Y por lo tanto, lo importante tendríamos como grandes hitos, ¿no? en la historia ferroviaria. 1855, por supuesto. Luego 1923, 1941, que es cuando se crea Renfe, y después pues las distintas leyes que, como consecuencia del impacto de la transición, de la incorporación a la CE, pues nos vemos obligados a adaptarse al régimen de la dictadura de Primo de Rivera. Vamos a ver cómo resumimos esto, porque es también bastante extenso. Por una parte decimos que llegan con una estructura muy desequilibrada, ¿no? En sus cuentas, con un pasivo muy gordo, con unas deudas enormes, imposibles de asumir. Ya es muy difícil que puedan emitir nuevas obligaciones, no tienen líneas que hipotecar, pero tienen todo hipotecado. Entonces pueden hacer hipoteca sobre hipoteca, pero realmente lo que ellos quieren es un aumento de tarifas y esos aumentos de tarifas no llegan. Aumentos de tarifas que les permitan financiar costes de explotación y repartir algunos dividendos. Bueno, así llegamos. El golpe o el pronunciamiento del general Primo de Rivera significa una apuesta ya decidida por lo que siempre se ha llamado en historia económica la vía nacionalista del capitalismo español. O sea, una vía intervencionista del Estado, una vía proteccionista por parte del Estado, que se va a reforzar en los años de la autarquía, pero de alguna manera los años de la autarquía ya se están viendo aquí. Primo de Rivera quiere desarrollar un sector de transportes, a partir de la propia industria nacional y por eso va a concebir un cambio de regulación que realmente es un cambio de régimen para las compañías ferroviarias, que se verán obligadas a adherirse al estatuto ferroviario si no quieren quedarse fuera de la financiación. Es la trampa o el chantaje. Si queréis participar en la financiación del Estado, que es la única financiación que vais a obtener, tenéis que adaptaros al estatuto ferroviario. Y el estatuto ferroviario significa que el Estado es un socio más
de las empresas. Entramos en un régimen de consorcio. Un régimen de consorcio que iba a atravesar 3 periodos, al final de los cuales, y con las empresas supuestamente saneadas por la ayuda financiera del Estado, las compañías serían nacionalizadas. Esto no ocurrió. Y la dictadura, como en todo, también en la propia transición política, se quedó a medias. Nos dejó sin partidos políticos, generó un problema institucional gravísimo y a las empresas ferroviarias las dejó sin ninguna opción de encontrar financiación en el mercado. Era imposible ya para las compañías, con la carga de deudas que tenían, que pudieran acceder al mercado financiero como una empresa privada más, normal. Y no se ve que fuera posible más ayudas del Estado. Bueno, entonces el Estado genera, ya conocen un poco la situación, el Estado cuadra perfectamente sus presupuestos a costa de sacar del presupuesto del Estado lo que llamaba las cajas especiales. Tenía el circuito de carreteras, tenía la caja ferroviaria, todas las obras públicas estaban fuera del presupuesto, de tal manera que el presupuesto siempre estaba equilibrado, pero falsamente equilibrado. Y generó la deuda especial ferroviaria. Con la deuda especial ferroviaria van a llegar millones y millones y millones de pesetas a las empresas, en torno a los 1.600 millones. Nunca estuvieron mejor, pero era una ficción. Eso está haciendo que el Estado se vea ya considerado o a sí mismo considerado como una parte más de la explotación ferroviaria. Pone parches, sin duda. Las compañías vuelven a repartir dividendos. Esto después se ha reclamado en la República. Dirán que esos dividendos que habían repartido las empresas realmente proceden de recursos públicos que se han concedido a través de esa deuda. Eso, se ponen parches. Se va a hacer alguna construcción, que será un problema para la Hacienda de la República, será la gran queja de Indalecio Prieto, también lo mencionaremos después. Se compra material, se moderniza el material, se sigue haciendo algún proceso de fusión, se les entrega a las compañías, a las grandes compañías, a algunas empresas, se promueve que ellas se fusionen, ellas no quieren fusionarse, se promueve que se haga. También sería otra historia entrar con detalle, ¿no? Ya porque eso ya lo había intuido Cambó en 1918, cuando fue ministro de Fomento. Hay que repartir el país en 4 zonas. El Estado va a hacerlas, repartirá a concesionarios, que serían los mismos. Lo que pasa es que con unas redes ya más específicamente geográficas y parceladas para cada una de las empresas. Esta un poco también era la idea que tenía el estatuto que tenía Primo de Rivera. Todo esto, con la desaparición de la dictadura, también se va a venir abajo. Los tráficos han aumentado, se recupera de alguna manera el pulso de los tráficos, los ingresos, la vía de las tarifas. El problema era un problema gordo de ingresos. La idea no es mala, vamos a inyectar recursos. El problema es qué capacidad tenemos para sostener esa inyección de recursos. Y como eso se trunca en 1930, pues porque ya no, la Hacienda está exhausta, acabó la caja ferroviaria, aunque la caja ferroviaria en sí misma no desapareció como institución, en la práctica sí, ya no hubo más ingresos y ya no hubo recursos que entregar a las empresas a partir o a través de la caja ferroviaria. Con la República, como vemos ahí, los años 30, pues claro, son años muy difíciles a escala internacional y a escala nacional. Estamos en el momento en el que se ha producido el crack de la Bolsa de Nueva York, que genera o que desarrolla o conduce hacia la ruina de las propias compañías ferroviarias, pero también de la Hacienda del Estado. A Indalecio, el Partido Socialista o los sindicatos especialmente le dicen, ahora que estamos ya nosotros gobernando, hay que, como hemos visto, son muchos problemas. Y uno fundamental, que es la de un sistema que va a perpetuar la explotación privada. Esto no parece conducir a ningún sitio. Hacia un sistema nacionalizado. Entonces los sindicatos le piden a Indalecio Prieto, ya es el momento de nacionalizar las empresas ferroviarias. E Indalecio Prieto dice, de ninguna manera. Él ha pasado por Hacienda, pasa por obras públicas, conoce muy bien cómo están las cosas y dice, no, esto es imposible, no se puede nacionalizar las empresas ferroviarias.
no podemos además todas las. Sin embargo, además, además el sector no está cumpliendo, claro, porque el retraso es bastante grave. Por otro lado, aunque esto no sea muy importante todavía, pero se está notando, aumenta la competencia del transporte por carretera. Ya empieza a haber posibilidad de carretera y pasajeros por carretera. Entonces, todo esto le está llegando a las empresas en el peor momento posible. Se va a aceptar una nueva subida de en el año 33, pero condicionada a que los incrementos que se obtengan entregar tal cual a los trabajadores. Es decir, en las distintas medidas que adopta la legislación de la República en favor de los trabajadores, todas esas partidas van hacia los trabajadores. Lo digo porque, aunque no lo he traído, porque sería ya extendernos muchísimo, los resultados de la explotación pueden manifestar un incremento de los ingresos, pero también es una ficción, porque no es un incremento de los ingresos que derive de aumentos de transporte, sino que deriva de ese aumento de las tarifas, pero esas cantidades derivaban directamente hacia los trabajadores. Bien, en los años, este mapa tiene un pequeño problema porque no es abierta desde 1900, sino desde 1923, como se entiende lógicamente. Vemos que termina en Ciudad Dosante, como ven ahí arriba, cerquita ya de Santander, pero la línea no se construyó, no se terminó. Y muy poquitas cosas más, ¿no? Realmente son cosas sin tampoco mucho significado. El ferrocarril de Canfranc con el túnel, que no conecta con Francia, porque a Francia no le interesaba una conexión por el otro lado, con lo cual llegamos hasta el túnel y ahí se acaba. Bien, y por lo tanto, pues muy poca cosa, ¿no? El directo de Madrid-Burgos, pues se está hablando continuamente, pero no se construye y se construirá en la época de Franco. Bueno, otra etapa quedaría para un episodio exclusivamente, pues la guerra civil. Pues es que no podemos detenernos, ¿no? La guerra civil es tremendo desde todos los puntos de vista y para las empresas es un impacto brutal. Tendríamos que analizar dos modelos de explotación totalmente distintos, que de alguna manera se podrían percibir en cómo está la situación de inicio. El 18 de julio, por decirlo así, de 1936, un ferrocarril que tiene en Madrid esas estaciones de cabecera tan relevantes, la sede de los consejos de administración de las compañías más importantes, queda en la zona republicana, en la zona del gobierno. Claro, no hay conexión ferroviaria, no hay red ferroviaria. Todo el transporte está completamente colapsado. Entonces, hay dos modelos de explotación claramente diferenciados. Uno, que es el de la España que pertenecía al gobierno, tardó muchísimo en reaccionar. Los obreros han visto el territorio rebelde, la zona rebelde, que fue militarizaron en el minuto 1 del inicio de la guerra. Fue fundamental. O sea, otra cosa que hemos estudiado es eso, ¿no? Cómo de alguna manera podría decirse que también la República perdió la guerra por los transportes. Las antiguas compañías. La República, para borrarlas del mapa, hacerlas desaparecer, pierden un knockout brutal, pierden una forma de hacer. En fin, eso no fue nada acertado, nos llevaría tiempo. Y ya finalmente crearán una empresa pública en 1938, la guerra acaba en el 39. Es que no hubo, la gestión era más complicada. Y sí, como les decía, en territorio rebelde las compañías fueron intervenidas, militarizadas, pero todos los ingenieros, consejo de administración que se establecieron en Valladolid, precisamente los de Norte y los de NZA, se pusieron porque estaban militarizados. Entonces el transporte tuvo como primer criterio no la explotación de una actividad comercial para beneficiar a unas empresas por el resultado de sus explotaciones. De hecho, las compañías toda la prioridad estaba en el transporte de tropas, de heridos, de munición, de armamento, de alimentos, lo que fuera menester. Y para eso se reservaban líneas, se hacían los recorridos, todo. Bueno, entonces eso, como digo, también nos llevaría lejos. Termina la guerra. Muy interesante, pero esto se me acaba el tiempo y queda mucho.
Yo que pensaba que, escuchando a alguno, porque vi que alguien, los trabajadores de Renfe. O sea, hay, hablando por mí, eso sí que saben realmente, ¿no? Eso sí que saben de lo que hablan. Bueno, entonces decíamos, un momento fundamental, se crea Renfe a través de la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera, pero estamos en el régimen de la autarquía, o sea, estamos en esa vía nacionalista del capitalismo español, es una continuación, con un cambio político, con la dictadura, pero estamos en esa misma línea. O sea, en este caso se hace de la necesidad virtud. Si la gente no me quiere aislar, pues entonces en vez de admitir que la gente me aísla, me aíslo yo y decido que soy yo, no que me aíslan los demás. El caso es que estamos aislados. El caso es que no, con un periodo larguísimo de desinversión no va a tener ninguna dificultad para recomponerse porque estamos en un régimen y en un país que puede, ¿no? Como más o menos se encargaba de continuar la propaganda. Estamos en la autarquía. El área de ancho ibérico alcanzaba una longitud de 12.000 kilómetros más o menos, eso es el 70%, 71% del total, el resto, los 5.000 kilómetros restantes eran de vía estrecha, no nos hemos referido nada a ello, a la vía estrecha, que sería también otro mundo. La gran mayoría de estas líneas estaban en manos privadas hasta esta ley que decíamos, ¿no? La Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera del 41, que creará la Renfe. Bien, y Renfe ya es un nuevo marco diferente, un nuevo marco institucional, porque supone la sustitución de la gestión privada por la gestión pública. El régimen considera que el ferrocarril tiene que ser el transporte privilegiado, que todo el tráfico en España, en buena medida como consecuencia también de la situación de la industria del automóvil, etcétera, pues se va a realizar por ferrocarril y que es el transporte que hay que primar. La estructura del sector en este primer momento, en el 41, es absolutamente heredera de lo que había antes. De hecho, muchos ingenieros, como les decía antes con el caso de Marquina, pasan de norte, meseta, andaluces, etcétera, a trabajar en Renfe. Es el paso habitual. Y la estructura va a ser igual, dentro de que estamos en un régimen pues presidencialista, evidentemente, pero que quiere también pues, ser una administración con mucho control sobre el sector. Nuevas cosas que tenemos aquí, pues realmente que se están dando competencias a ministerios que antes no la tenían. Antes el ferrocarril depende de obras públicas, pasa a tener también competencias Hacienda, el Ejército, la Gobernación, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria y Comercio. De antes es el Consejo Superior de Ferrocarriles, la Junta Superior de Ferrocarriles. Esto es una institución que se había creado ya en 1920, que Primo de Rivera potenció y que hereda la dictadura de Franco, y se añaden otras dos estructuras. Todas estas cosas después, cuando pidamos la ayuda para la inversión ferroviaria al Banco Mundial, nos dirán que las tenemos que despejar, que tenemos que hacer una estructura mucho más sencilla y más empresarial, ¿no? Además de reducir trabajadores. La Delegación de Ordenación del Transporte y la Comisaría de Material Ferroviario. Es decir, que en definitiva va habiendo como muchos ámbitos de competencias que se apartan específicamente de lo que es Renfe. Tendríamos a continuación, ya en la línea de lo que es heredero de lo anterior, la estructura, la organización productiva, la estructura productiva de la compañía de Renfe, que mantiene la misma que las empresas ferroviarias. MZ, al no tener división eléctrica, pues no tenía esa estructura, pero Norte sí, y esta es la que hereda Renfe también, ¿no? Explotación, la clásica, material y tracción, vías y obras, eléctrica y el departamento comercial. Los problemas, pues lo que he mencionado ya, y seré muy breve: la escasez de recursos financieros, la ausencia de capacidad tecnológica, la confianza en que la autarquía va a ser capaz de resolvernos los problemas, la escasez de los recursos propios para todo ello, la interrupción, por otra parte, de la inversión exógena,
el descenso del ahorro interior y, por lo tanto, al periodo de desinversión que heredábamos lo vamos a continuar hasta por lo menos 1959. A partir de los años 50, aunque como decimos en la diapositiva, aunque la inversión neta fuera positiva, todavía resultó insuficiente para salvar todo ese larguísimo periodo de desinversión en un sector que es fundamental, claro, desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista de la locomoción, etc. Bueno, entonces, cuando entramos en el plan de estabilización 1959, con los planes de desarrollo de los años 60, el sector tenía, grosso modo, estos dos grandes problemas. Un estancamiento de la producción, que va haciendo que vaya perdiendo cada vez más cuota de mercado en las diferentes actividades de transporte, y un grave déficit. La demanda del transporte va a aumentar en viajeros y mercancías, pero va a perder cuota de mercado, tenemos algunas cifras después, el ferrocarril. Y el déficit se acumula, el déficit se extiende, ¿no? El déficit ya va a ser como una especie de constante. Déficit de explotación y déficit también en general cuando asumimos los costes financieros. Bueno, entonces el contexto que tenemos es ese, ¿no? Liberalización económica, no ha funcionado la autarquía, tenemos que dar un cambio y además adoptamos el modelo de planificación que parece que a los franceses les va bastante bien y por lo tanto, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Es necesaria, por lo tanto, llevar a cabo la inversión, hay que atraer recursos hacia el sector ferroviario y la ayuda internacional. No sé si se podría subir esto un poco. Y así dejamos la pantalla expedita. Bueno, el informe del Banco Mundial, que está haciendo una especie como de evaluación de la economía española y de tratar de ayudar un poco a tomar decisiones acertadas respecto al sector ferroviario, y condiciona los préstamos a que se asumen esas modificaciones que se van a asumir, aunque vamos a tardar en hacerlo. Genera tres graves problemas, además de los que hemos indicado. Claro está, la multiplicidad de órganos administrativos, ya lo hemos visto, eso hay que simplificarlo. La intervención del Estado en la administración del sistema ferroviario y, en definitiva, la falta de competencias de la propia Renfe, de la propia empresa. Vale, ahora no pasa. Con este dictamen el Ministerio, fíjense, 64-73, prácticamente no hay electrificación. Y es que, claro, lo que está fallando toda la llegada de las inversiones. A partir de ahí sí, a partir de ahí ya saben que simbólicamente crecimiento, ¿no? Pero el plan decenal arranca del 64, con esos 10 años. Los autárquicos, incluido también la propia Junta Superior de Ferrocarriles, que tenían larga tradición, y las competencias ya están en el Ejecutivo, en Obras Públicas y en Hacienda. Y la propia Renfe, con las competencias que tenían todos esos órganos delegados, le llegan a la propia Renfe. Entonces, en el plan decenal se contempla la electrificación de las líneas, la mejora de la infraestructura, llevamos ya, decimos, un largo periodo sin arreglos, también dentro de las infraestructuras sistemas de seguridad para evitar los accidentes, lentamente o progresivamente la desaparición del vapor, con la sustitución por los automotores. Por eso pongo esa fotografía que para muchos será ya familiar. Yo creo que sigue conocido el TER y me imagino que todos ustedes también han conocido el TER, ¿no? Los automotores que van reemplazando a las locomotoras de vapor y a los vagones tradicionales, ¿no? Que también se solicita esa modificación de vagones. Bueno, vamos a intentar asumir esos 2 minutos por diapositiva, que ya son menos, y terminar ya. La electrificación ya lo hemos visto, en fin, pasamos. Las inversiones, pues lo que decíamos antes, ¿no? En teoría el plan decenal tendría que asumir todas esas cosas, pero las inversiones son muy reducidas. Después ya, a partir de 75, pasamos ya a los billones y entonces ya a partir de ahí las inversiones sí que van a ser mucho más relevantes. Claro, los costes de explotación, este es el gran problema de Renfe, los costes de explotación van aparte y los costes financieros también van aparte. Bueno, estos datos que les adelantaba antes,
Demanda de transporte de viajeros es impresionante. Claro, ahí está influyendo todo, el desarrollo, el crecimiento demográfico, está influyendo todo. Pero pasajeros que traslada el ferrocarril, pues la cuota de mercado se hizo angustiosamente pobre, llegamos al 13%. Esto hasta el año 82 Renfe no se va a plantear resolver esta cuestión o no va a tener capacidad para hacerlo. Los coeficientes de explotación solo en el 70 están por debajo del 100, siempre están por encima del 100. Y las mercancías, la cuota de mercancías transportadas por ferrocarril, que también había aumentado, se lo ha llevado la carretera definitivamente a partir de los años 50. Bueno, seguimos avanzando. Reducción de números de trabajadores, lo que decíamos, es una petición expresa que sobre todo va a ser muy significativa a partir de 1962, ¿no? Es donde se produce la gran reducción de trabajadores. Vale. Bueno, muere Franco, cambiamos de régimen, transición política. Bueno, ya ven que no les engaño que me estoy pasando páginas y páginas, porque si no creo que peligra ya mi vida. En el 79, y como algo que tarde o temprano va a llegar, esto lo saben todos, va a llegar el ingreso a la Unión Europea. Se va a retrasar más de lo que nos imaginábamos que se iba a retrasar. Fue un proceso muy arduo, muy difícil. Y la UCD elabora en 1979 el Libro Blanco de Transporte. De este Libro Blanco de Transporte se van a nutrir después todas las normativas que vendrán a continuación. También lo he querido ilustrar con otro automotor, ¿no? La 440, que también hemos visto hasta épocas muy recientes, incluso repintadas, se sigue utilizando en épocas relativamente actuales. Y esto es, en mi opinión, una especie de carta a los Reyes Magos, que realmente luego se va a tardar mucho. Libertad de concurrencia está en el Libro Blanco de Transporte de 1979, libertad de competencia, como lo queramos decir, y casi hasta nuestros días no ha habido esa libertad y muy limitada en el transporte de viajeros. Sí que ha sido previa en el de mercancías. Sí que es verdad, por ejemplo, que vamos a asistir poco a poco a la especialización de cada modalidad en los segmentos de mercado, se va distinguiendo mercancías y viajeros, etcétera. La neutralidad fiscal, también esto sería otra consideración aparte. Están muchísimas de las peticiones que hicieron las compañías privadas al Estado, están aquí. Es curioso. Pedían neutralidad fiscal, pedían, oye, la carretera no está pagando impuestos. Es que es competencia desleal, en los años 30 que les decía. Y nosotros pagamos muchos impuestos al Estado y tenemos que prestar servicios gratuitos al Estado. Bueno, neutralidad fiscal. Subvención exclusiva a los servicios públicos, el uso preferente del ferrocarril en función de las distintas actividades, ¿no? El servicio de pasajeros en zonas de cercanías, en zonas de corredores, el ferrocarril también para las mercancías, para grandes masas en largas distancias. Bueno, todo esto está en el Libro Blanco y después se va a ir asumiendo en las distintas normativas que vamos a hacer. He visto otras veces la inestabilidad institucional, es muy complicado, son unos años enormemente difíciles desde el punto de vista institucional y el Partido Socialista, cuando gana las elecciones de 1982, sí que va a tener la capacidad, la estabilidad y el largo plazo, digamos, ¿no? el largo periodo de gobierno que tuvo para ir implantando en distintas legislaciones todas estas cuestiones. En 1987 es la LOT, la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Renfe es el resultado, se ve claramente ya, ¿no? Se va cada vez desglosando mucho más. Es operador de transporte, es proveedor de bienes y servicios, es mantenedor de infraestructuras y, como tal, pues como operador de transporte, pues Renfe va distinguiendo las unidades de negocio entre el transporte de viajeros y el transporte de mercancías, el largo recorrido, los regionales, la alta velocidad, las cercanías y las mercancías, cargas completas y cargas fraccionadas y, por lo tanto, poco a poco vamos asistiendo a lo que ya hoy vemos mucho más claramente configurado. Después también en esta línea rapidísima que estamos haciendo ahora, y habría que añadir el impacto que tiene la alta velocidad, ¿no? Que esto también va a obligar a un cambio que aparece ya recogido aquí en la Ley del Sector Ferroviario de 2003, el éxito
de esa primera línea del Madrid-Sevilla de 1992, que hace que toda capital de provincia, como incluso dirá Aznar, tiene derecho de alguna forma a contar con una estación de alta velocidad. Este imposible, pues cada vez hemos visto más imposible, paradoja, y también va a obligar a cambios, ¿no? El 30 de diciembre del 96, esta otra cuestión, y en 2003 ya vemos una estructura claramente separada, ¿no? De dos empresas públicas, una que va a administrar las infraestructuras, el antiguo GIF, que es el ADIF, y otra que prestará el servicio de transportes, que es Renfe Operadora. Más tarde, ADIF se diferenciará a su vez entre ADIF y ADIF Alta Velocidad, y Renfe Operadora pues tendrá también distintas unidades para gestionar viajeros, mercancías, la producción y el mantenimiento y el alquiler y otras operaciones propias de la empresa. Y después, y con esto ya creo que no nos queda prácticamente nada, efectivamente no nos queda ya nada porque las diapositivas siguientes ya son casi de imágenes nada más. La culminación de este proceso de liberalización tendrá lugar pues eso, con la incorporación de operadores privados para el transporte de mercancías y recientemente de pasajeros, como la francesa Oigo y la italo-española Irio, ¿no? Aquí tenemos una diapositiva de esta convivencia, en principio pacífica, a ver cómo van las cosas, porque de esto no sabemos todavía mucho. Estas tarifas imposibles de las operadoras, no sé si llamarlas low cost, pero desde luego low cost son. En los precios, el mapa de la red ferroviaria de alta velocidad, el mapa de la red ferroviaria de alta velocidad. Hoy sale una noticia, es que esto es continuo, ¿no? Hoy sale la noticia de que en noviembre se abrirá la línea de Asturias. Pues a ver, tendríamos que marcarlo en verde para la próxima conferencia, probablemente, con todas estas construcciones de la alta velocidad y los proyectos que existen. Y por mi parte, nada más. Espero no haberles aburrido demasiado, tampoco a nuestros oyentes en sus hogares, que todavía puede ser más tremendo tener que aguantar tanto dato, tanta conferencia, y muchísimas gracias por su atención. Gracias nuevamente por arrojarnos luz en estos pocos minutos para tantos años de historia. Y pues lo dicho, gracias. Enhorabuena por la exposición. De paciencia. Y seguro que hay alguna pregunta por aquí. Vamos a dar también quizás un poco de tiempo a los que están en streaming. Como alguien se tiene que mojar, pues me voy a mojar. Parece que... No lo digas muy alto. Parece que toda la historia del ferrocarril ha sido una lucha. Quiero decir que si estuviésemos en unas jornadas de empresa, desde el punto de vista económico y demás, estaríamos hablando de ratios de solvencia, de otro tipo de parámetros, que en este caso pues parece que desde el minuto cero ha sido una lucha no por el éxito, sino por esa supervivencia desde el aspecto de la empresa privada a la participación de la empresa pública. Y según has ido narrando en todos estos años, pues efectivamente la intervención directa o indirecta del Estado ha marcado el ritmo de desarrollo desde el punto de vista empresarial. La duda que me asalta es si había otro camino. Pues te hago yo la pregunta. Pues la hacemos al público. Esa pregunta, porque de alguna manera, fíjate, o sea, permíteme que ya... Sí. De alguna manera hemos probado las dos cosas. Hemos probado lo privado, hemos probado lo que... Entran mucho las convicciones también, ¿no? La ideología de cada cual. Una explotación de las empresas, realmente la regulación estuvo mal hecha. Con una regulación mejor hecha,
podíamos haber tenido mejores resultados. Esto es rebatible, o la escasez de regulación, sino que la regulación era mala. Entonces, ¿podemos decir que la regulación en el ferrocarril? Creo que sí. Y al mismo tiempo, ¿era posible? Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido? Nos podríamos plantear, y esto no sé si se puede hacer el ejercicio, creo que no, pero bueno, ¿qué hubiera ocurrido con una libertad de tarifas? ¿Qué hubiera ocurrido si los estudios, que ahí hubo mucho fraude, mucho engaño, y esto también hay que tenerlo en cuenta, si en las concesiones, en las subastas de líneas ferroviarias, no se hubiera atendido líneas ferroviarias en muchos lugares que era dudoso que hubiera alguna rentabilidad desde el minuto 1. No digamos cuando ya empezamos a hacer la obra de infraestructura para construir el ferrocarril. Entonces, es que parece que en los últimos años, en lo más cercano a nosotros, efectivamente se habla de la línea de inversión, incluso de mantenimiento de una red ya existente, y se habla de esta parte de concesión en cuanto al propio transporte, la propia gestión, ¿no? De, bien de mercancías, bien de tal. Pero claro, partimos de un origen que es que no había nada. Entonces, quizás el haber separado esa parte de inversión y en un cierto momento, incluso tú lo comentabas, de esa competencia desleal entre la carretera y el ferrocarril, si esa visión del Estado de hacerse cargo de crear esa red hubiese facilitado ese otro tipo de gestión desde el punto de vista exclusivamente empresarial. Pero bueno, es que cada cosa tiene su tiempo. Sí. Claro, es que también esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo. Entonces, ¿era posible que el Estado español, no digo otros, porque igual otros, el Estado italiano construyó el ferrocarril, hizo el ferrocarril. Alemania lo nacionaliza muy pronto. El Estado español en 1855 podía asumir la construcción, explotación, gestión del ferrocarril. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, ¿podíamos seguir sin ferrocarril? Me parece que tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en esta casa que tenemos una vocación de servicio, claro. civil, de desarrollo y demás, pues a nosotros nos genera un cierto valor añadido más allá del tema económico, sí, puro y duro empresarial. Entonces, claro. Es entendible desde ese punto de vista. Claro, por eso. Pues me interesa mucho. Claro, bueno, pues no sé si alguien tiene la respuesta o si tiene alguna otra pregunta a los de aquí, si alguien se atreve. Atreverse seguro que sí, no creo que sea un problema de atreverse, otra cosa son ya las horas. Y... Seguro que luego en los vinos salen cosas. Javier, no sé si en la distancia hay alguna pregunta. En la distancia, sí, seguro que la pregunta es, como historiador que eres, en este mundo que has hablado de los historiadores, que es gente a Renfe o ligada a Renfe, hay un sentimiento muy identitario, ¿no? Aprovechando que está muy avanzado. ¿Qué debate historiográfico hay de lo que te ha preguntado Jesús sobre el desarrollo del ferrocarril en España respecto de otros países? Es decir, una historia comparada aquí en España en el ámbito académico. ¿Hay debate? ¿No hay debate? Es decir, esto que bueno, te han preguntado por Carlos Jesús, que no es fácil. Pues mira, si es algo contrafactual, pero os dedicáis a escribir artículos, libros, está ya todo estudiado. ¿Hay debate de si hemos quedado en la dictadura de Primo Rivera? Vale. Se hizo mal pensaba que te referías a lo que decía en el mundo académico, pero en cualquiera de los temas que hemos mencionado, no en la cuestión actual, ¿no? No, porque la cuestión actual la tenemos muy olvidada, muy abandonada. Entonces, el tema de la historia ferroviaria es un tema que en España ya casi ha pasado de moda en la historiografía. O sea, se ha escrito tanto que ya hemos llegado a un punto como en el que los historiadores ferroviarios estamos un tanto marginados. O sea, no pasamos de ser una figura de gente curiosa. Entonces, ¿hay debate? Muy poco. Muy poco. No creo que sea difícil que se retome, porque es verdad que hemos llegado a un punto en el que pensamos, es que ya lo hemos dicho todo, pero no lo hemos dicho todo.
O sea, conforme preparaba la conferencia, se me iban suscitando en cada página una pregunta distinta y no las hemos resuelto. No las hemos resuelto. Igual que por lo actual también da pie a más interpretación. Muchísimo. No tenemos el presente todavía. Muchísimo. Has hablado de los economistas liberales. ¿Cómo se entiende la liberalización, aparte de que venga impuesta desde Bruselas, en las distintas escuelas económicas? Es decir, ¿cómo a los liberales les ha parecido bien esta liberalización? Si ha sido muy urgente, si el low cost se puede mantener, porque continuamente leemos en prensa también que volvemos a exigir la subida de tarifas al Estado, porque claro, pues ahora con 3 operadoras, a ver cómo se mantiene todo. Ese debate actual entiendo que sí existe, ¿no?, entre economistas. Es decir, el Estado tiene que pagar más tarifas para asegurar el low cost. Las empresas no te puedo responder, no lo conozco. Yo no lo he oído, ¿eh? No lo conozco. Yo no lo he oído. Me imagino que sí que existirá, pero yo no lo conozco. Y tampoco es algo que esté trascendiendo en los medios de comunicación. Está trascendiendo, ¿qué es lo que está trascendiendo? Que se paran los trenes en medio de las vías, que hay retrasos otra vez, de horas. Pero el canon que les cobra a mí, por ejemplo, sí, continuamente es una lucha de los explotadores. Sí, claro. Pero ¿hasta qué punto es sostenible todo el sistema? Mira, ahí debe haber una pregunta en el chat. ¿Hasta qué punto es sostenible todo el sistema actual de abonos, de descuentos para la gente joven? ¿Hasta qué punto es sostenible eso? Yo esto no lo estoy oyendo hablar a nadie. Está todo el mundo encantado con los abonos, pero claro, luego se paran los trenes. Entiendo que son dos cosas distintas. Una es la presupuestos, es subvencionar esto, y otra cosa es la falta de inversión en infraestructuras, que creo que no se da aquí ahora mismo en las líneas de alta velocidad. No lo sé. Ya te digo que no lo conozco. Entonces, mira, pregunta a un compañero. Sí, lo he visto. Pero bueno, por acabar. Sí, lo he visto que había. No lo conozco. Bueno, pregunta sobre el informe Subercase y afectó al desarrollo ferroviario en España. No entiendo muy bien la pregunta, que es enormemente amplia. No nos hemos referido al informe Subercase. Bueno, entonces afecta. A ver, voy a improvisar un poco la respuesta. Afecta, Joaquín, afecta en el sentido de que era el periodo que hemos mencionado de fracaso de los gobiernos liberales moderados. El informe Subercase tiene como varias consecuencias. Es del 44. Son 2 ingenieros de caminos, Calixto Santa Cruz, Juan Subercase. A ellos se les adjudica la decisión del ancho de vía ibérico llamado, el ancho más ancho de España, por la decisión que se dice equivocada, pero que resulta que no es tan equivocada, de que efectivamente necesitábamos locomotoras con una distancia de ejes mayor para sostener calderas más importantes. Respecto al trazado no afecta, pero respecto al sistema de garantías que se exigían a quienes iban a recibir concesiones, afectó muchísimo, porque se solicitaron concesiones que después no se construyeron. Entonces, claro que afectó porque retrasa la construcción del ferrocarril, y afectó porque las garantías que la ley general tiene que quitar para hacer atractivo al capital privado que acudan, también son un problema para la economía española. Es decir, el no cobrar tarifas arancelarias es un problema. Es un beneficio para las empresas, pero lo van a importar todo. Es que importaron hasta los frascos de la tinta que se utilizaban en las estaciones. Entonces no hubo una tarifa inteligente, ¿no? de cobrar un poco de tarifa, pero no, una suspensión de tarifas arancelarias para las empresas ferroviarias. Entonces, afectó. No sé si respondo a lo que pregunta Joaquín. Entiendo que Joaquín sobre todo se refería a la parte técnica, que efectivamente daba más estabilidad, sí. Pero siempre se habla de 2 cosas. Una era
la comunicación con Francia que impedía, bueno, hasta hace nada, ¿no? Ya. Comunicar con Europa, y luego pues todo el tema de coches, vagones, locomotoras, había que hacerlas expresamente para el ancho de vías miembro, es decir, Sí. que estábamos un poco fuera también de ese mercado, ¿no? Más general de Sí. poder intercambiar. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que esto son cosas complicadas, ¿eh? Porque, claro, Inglaterra cada compañía construyó con un ancho de vía distinto. Entonces, ¿qué es lo que está fallando, en mi opinión? ¿Qué es lo que está fallando? Pues está fallando que todavía no se ha concebido el sistema como un sistema de red, como un negocio de red. Entonces, que no haya conexión con Francia no se considera un problema, porque tampoco eran tantos los intercambios y estaba funcionando muy bien el transporte por el barco. Es inmediato el que perciban el problema, esto también es verdad, pero no se percibe como problema. Y Portugal solicitó a España que hiciera un ancho de vía internacional, ya en ese momento, porque se vieron obligados a poner el nuestro. Entonces, también se especuló o se decía, y tampoco tiene nada que ver, que esa diferencia fue una cosa de los militares, que se quería dificultar la invasión de tropas francesas, dificultarla por ferrocarril, pero esto nadie lo dijo, nadie. O sea, no hubo ningún militar que sostuvo esto, no hay ningún documento que podamos utilizar para decir eso. Y además que no tenía sentido, es decir, que Punto de vista estrategia militar. ninguno. Es que sería perfecto, además, ¿no? Es decir, que entren por aquí, que ya les estoy esperando, ¿no? No tiene nada que ver con eso tampoco. La decisión del ancho fue puramente técnica y lo que tendemos ya cada vez más a sostener es que además estuvo bien tomada en la época. Luego, cuando las empresas se planteen todas estas dificultades que vamos viendo, ¿no? Claro, cuando se plantean hacer el ancho internacional, en el entorno de los años 20, Primera Guerra Mundial, y bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a poner ahora a cambiar el ancho de vía? Claro, cada vez es más difícil, imposible. Oye, si queréis, seguimos hablando. Sí, bueno, como Pedro Pablo esgrimía al final de su ponencia, esto tiene puntos suspensivos. O si fuera una película, va a tener su secuela. Porque es verdad que tanto España como Europa sigue invirtiendo y además de una forma prioritaria. Sí, lo estamos viendo. Bueno, sin sentido lo vamos a dejar para el vino. No vaya a ser que haya discrepancias entre los asistentes, pero es la realidad. Se sigue metiendo mucho dinero en cuanto a inversión. Estamos hablando de nuevos operadores, es decir, la película continúa y dentro de otros 175 años pues nos emplazamos a estar aquí todos nosotros para comentar los nuevos 175 años. Sí, sí. Pues sin más, muchas gracias a los de allí y a los de aquí nos doy las gracias porque nos vamos a disfrutar del vino. Pues gracias, muchas gracias. Javier, nuestro técnico de sonido, ya estamos en la web para